Buenas tardes. Hola, ¿cómo están todos? Espero que estemos bien hoy, jueves a las 3 de la tarde, esperando esta conferencia magistral con la doctora Carolina Palacio. Gracias a las personas que se están conectando ahora. Mili Tavares, buenas tardes. Betsaida Vázquez, la doctora Betsaida. La doctora Natalia se une con nosotros. Permítanme, por favor, mi lady se unió con nosotros. Portillo Gutiérrez y Cristina Moronta también se unieron. Saludos, ¿cómo están todas? Karen de Rodríguez. La doctora Paola Santana, un beso fuerte, querida, por estar aquí con nosotros. Gabriel Gómez Pérez se une también. La doctora Natalia. La doctora Rosemary se une, Cristina Moronta arriba, la doctora Ana Fajardo Dávila, Pilopectán y Stellings también se unen. Felicidades y buenas tardes a todos. Stellings, Pilopectán está ahí también. Sonia Severino, Marta, felicidades. Gracias a todos por querer estar aquí y Carolina Palacio está en sintonía con nosotros. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Carolina Palacio, agradeciéndole la participación, su esfuerzo y gracias por su dedicación y querer siempre estar ayudando a los demás en lo que ella puede con sus conocimientos. Vamos a hablar un poco del currículum de la doctora Carolina Palacios. Yo sé que hay mucha gente que la conoce, pero quiero decir que es una mujer con una experiencia y con una sensibilidad también, que eso es lo que prevalece en estos días, la sensibilidad humana. La doctora Carolina Palacio es médico, dermatóloga, tricóloga, médico cirujana, especialista en dermatología clínica y quirúrgica, formación en supraespecialidad en el área de la tricología y trasplante capilar, estudios en epidemiología clínica, salud pública e investigación clínica. Miembro de varias sociedades, miembro de la Sociedad Colombiana de Dermatología, miembro de la Sociedad Internacional de Restauración Capilar, miembro de la Sociedad Ibero-Latinoamericana de Trasplante Capilar, miembro Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología, miembro de la Sociedad Internacional de Dermatología y hoy está con nosotros la conferencista nacional e internacional en tricología médica y trasplante capilar, un fuerte doctora Carolina Palacios. Doctora Carolina, vamos a esperar que ella esté uniéndose. Aquí está. ¿Cómo está, doctora? Hola, muy buenas tardes a todos los dermatólogos latinoamericanos, a todos los médicos, a todos los tricólogos y obviamente a nuestros pacientes. Los invito a unirse y a participar activamente en este Instagram Live que ha sido inspirado con mucho amor para todos ustedes. Gracias, doctora. Yo sé que es así. Vamos a desarrollar un tema muy interesante en el día de hoy y como estamos en tiempos de cuarentena, esto genera quizás mucho estrés. ¿Cómo afecta la alopecia, el estrés en el tiempo de la cuarentena? Cuéntenos Bueno, un poco de cómo puede afectar el funcionamiento del folículo, el estrés en esta época. claro que sí. Mira, el folículo piloso ya lo hemos dejado de ver como un órgano estático, a considerarlo un mini órgano con funciones neuroinmunoendocrinas. ¿Qué pasa en épocas de estrés, de incertidumbre como la que estamos viviendo en este momento? Si tomamos este esfero como una unidad folicular, esta unidad folicular se inserta dentro de la piel y es rodeada por múltiples terminales nerviosas. Durante periodos de estrés, estos micronervios liberan sustancias que son capaces de detener la fase metabólica activa del pelo. Por
Consiguiente, el pelo va a entrar en fase de reposo y en fase de caída. También durante las épocas de estrés agudo se puede alterar la secreción hormonal, puede aumentar la secreción de hormonas como el cortisol, que directamente generan un freno de la fase metabólica activa del pelo. Y es así como en esta época nuestros pacientes pueden presentar caídas del pelo agudas o en aquellos pacientes con una patología establecida a nivel del folículo piloso puede empeorarse. Ok, ok. Vale. Doctora, muy interesante que sepamos que el estrés también nos está afectando y puede generar alopecia, como usted dice. Yo quiero saber cómo funciona en tiempos normales el folículo piloso para entonces poder sacar diferencias, ¿no? Claro que sí. Antes de responder esa pregunta, quiero saludar a algunos de mis amigos, a la doctora Luz Helena Pavón, al doctor Cándido Mejía, paciente Paola García. Para explicar y entender También. fases de actividad, fases de reposo, fases de involución. Sí, que estaba pausada cuando le hice la pregunta, que si puede empezar a decirnos cómo funciona en tiempos normales, en condiciones normales del folículo piloso, entonces. Claro. Entonces, habíamos mencionado anteriormente que el folículo piloso es un mini órgano dinámico. Cursa por diferentes fases metabólicas activas, que es el anagen, donde se produce activamente el crecimiento del pelo. Fases inactivas, como el catágeno, el quenógeno y el exógeno, donde el pelo y el folículo están en reposo. Y fases de la caída, como es el telógeno. Existe un equilibrio muy delicado entre las señales activadoras e inhibitorias para que el ciclo del pelo funcione adecuadamente. A través de las células madre del folículo y del segundo linaje de células madre ubicados en el promontorio, circulan todas estas señales activadoras e inhibitorias y son transportadas a través de la matriz extracelular, que es, digamos, la gelatina en la que nadan las células madre. Estas señales también son transportadas o ayudadas a transportarse por oligoelementos, minerales y vitaminas. Y existe un equilibrio sutil entre las señales activadoras que se corresponden con su pareja inhibitoria. Es así que toda esta orquesta permite que el folículo tenga su dinámica, donde debe durar más o menos de 3 a 6 años, dependiendo de la edad, en la fase activa anágena de crecimiento, y debe durar menos tiempo en las fases de involución y de caída del pelo. Y es así como en general funciona el pelo. Muy bien, qué interesante. Doctor, entonces, ¿qué tipo de alopecias pueden aumentarse en estos días? Bueno, en esta época en los que estamos resguardados de incertidumbre, con un poco de estrés, puede haber un aumento en el efluvio telógeno agudo. Puede haber un empeoramiento del efluvio telógeno crónico y puede haber un aumento de incidencia en la alopecia areata. También los pacientes que venían con calvicie, sea femenina o masculina, pueden experimentar picos de recaída, o sea, aumentos en la caída del pelo, porque se pueden empeorar con estos efluvios agudos que, aparte del estrés, están influenciados por el cambio en los hábitos alimenticios, por el cambio en nuestro estilo de vida. Si tenemos un estilo de vida sedentario, también puede alterarse el metabolismo, y el folículo piloso es un órgano
que depende de nuestra reserva. No, por ejemplo, cuando pido exámenes, los pacientes dicen, pero es que están normales. No. El pelo específicamente representa nuestras reservas de minerales, vitaminas y oligoelementos. Entonces, en esta época también es muy importante conservar un estilo de alimentación sano y ser lo más activo posible, porque eso puede empeorar cualquier tipo de alopecia que el paciente tenga previamente o puede desencadenar efluvios agudos o efluvios crónicos o prolongados. Vale, entonces la cuarentena es un caldo de cultivo para generar ciertas alopecias, porque estamos sedentarios, con una alimentación descontrolada y hay muchos factores que nosotros tenemos que tener pendiente entonces en este periodo de cuarentena para tratar de no caer en un tema de alopecia, ¿no? Doctora, yo pienso que la gente se pregunta si cuando tengo problemas en las uñas, ¿cómo se me pueden afectar más en este periodo? O si no tengo problemas, ¿se me afectan las uñas también? Claro que sí. Valga la pena la aclaración, el pelo y las uñas están conformados por los mismos elementos. Muchos tipos de alopecia comúnmente se pueden acompañar de alteraciones en las uñas. Por ejemplo, las alopecias liquenoides o la alopecia areata. Cuando se generan cambios concomitantes en las uñas, estas alopecias tienen un peor pronóstico. También las caídas de pelo asociadas a deficiencia de minerales como el hierro se acompañan de cambios en las uñas, como es fragilidad, pérdida del brillo de las uñas, descamación en las uñas. Entonces, digamos, son dos estructuras de queratina que van muy unidas. Ahora bien, ¿cómo se pueden afectar las uñas en esta época? Primero, como estábamos todo el día en casa y tal vez hagamos limpieza de casa, los oficios húmedos deshidratan las uñas. El principal componente de las uñas es el agua y los oficios húmedos directamente deshidratan la uña, produciendo fragilidad, descamación y fractura. También durante los periodos de estrés, los pacientes pueden cursar con onicofagia, o sea, comerse las uñas, morderse las regiones laterales de los dedos y esto predispone a infecciones bacterianas o a infecciones por hongo. Por eso es muy importante en esta época también dejar descansar nuestras uñas de los esmaltes, de todos los hábitos cosméticos para que ella pueda fortalecerse cuando ya volvamos a nuestras actividades diarias. Bueno, y es que todas estamos haciéndolo todo en las casas, porque también nuestros servicios, las personas que nos ayudan, están de cuarentena. Así que buen consejo el que usted dice, descansemos de los esmaltes, para que cuando lleguemos mañana a la actividad, pues tengamos unas uñas más fuertes, ¿no? ¿Existe diferencia, doctor, entre la alopecia y caída de pelo? Porque oigo a la gente dice, se me está cayendo el pelo, pero no saben si puede ser una alopecia. Claro, mira, el pelo normalmente se va a caer. Los folículos, como dijimos, pasan por fases activas e inactivas y de muda. Entonces es normal que el pelo se caiga. ¿Cuál es la diferencia con la alopecia? Digamos, la alopecia se produce ya cuando experimentamos placas sin pelo en el cuero cabelludo. Podemos ver el cuero cabelludo a través del pelo. Los pacientes se van quejando de una disminución en el grosor de la coleta que pueden recogerse. O son caídas de pelo que duran más de 3 meses. Cuando una caída de pelo dura más de 3 meses y no se repone la masa capilar, ya sí podemos estar hablando de una alopecia. Ok, entonces va a haber mucha gente ahora con caída de pelo y va a haber mucha gente con alopecia ya, per se. Claro que sí. Sí. Digamos estas épocas de estrés donde se puede dar un efluvio telógeno agudo,
se pueden desenmascarar alopecias subyacentes que, digamos, estaban camufladas, estaban compensadas y en este momento pueden salir a relucir. Ok, excelente. Vamos a agradecer a las personas que se siguen uniendo. En tan poco tiempo tenemos a 123 seguidores interesados en lo que va a decir, en lo que está diciendo la doctora Carolina Palacio. Señores, cuando vemos corazones en el vivo, en el live en vivo, estamos entendiendo que a usted le está gustando nuestra conferencia. Por favor, quiero corazones constantemente porque eso nos va a seguir estimulando a la doctora Palacio y a Miriam Suero. Doctora, ¿cuándo podemos decir, cuándo yo tengo que ir al especialista? ¿Cuándo debo consultar al especialista, al dermatólogo, al tricólogo, al médico que sabe que es especialista en esta materia? ¿Cuándo debemos consultarlo? Claro que sí. El momento para consultar es cuando, por ejemplo, una caída de pelo dura más de 3 meses, cuando se experimenta una reducción en el volumen de pelo, cuando se comienza a ver el cuero cabelludo a través del pelo o cuando se ven placas o monedas sin pelo. ¿Listo? También es muy frecuente la caída de pelo cuando se hace el diagnóstico de enfermedades, por ejemplo, enfermedades tiroideas, enfermedades del tejido conectivo como lupus, artritis reumatoidea, cuando se hace el diagnóstico de enfermedades malignas. Entonces es conveniente también que en el momento en que una persona recibe este tipo de diagnósticos, consulte al dermatólogo o al tricólogo, porque la verdadera medicina es aquella que previene. Entonces, podemos adelantarnos a la caída del pelo en estos pacientes y el diagnóstico de cualquiera de estas enfermedades puede ser menos, digamos, causar menos tristeza en nuestros pacientes. Porque vale la pena notar que cuando hacemos diagnóstico de alopecia o los pacientes que vienen a nuestra consulta por caída de pelo, la mayoría se acompañan de ansiedad y depresión. Y no es porque quieren, es un síntoma y un signo que va ligado a los trastornos del pelo, porque afecta directamente nuestra autoestima, nuestra imagen corporal. Ok, ok. Entonces, interesante saber que ahora hay muchos dermatólogos en nuestro país y pienso que también en su país dando consulta online, que no podemos dejar de saber, de llamar a mi dermatólogo porque él está dando consulta online para tratarte ese problema que se está presentando en esta cuarentena, el problema de la caída, el problema de la alopecia. Investiga si tu dermatólogo está en consulta online, que aquí en República Dominicana todos los dermatólogos están activos porque tenemos que tratarnos la alopecia en su momento, como dice la doctora Carolina. Doctora Carolina, ¿qué especialidad, qué utilidad podemos decir que tienen los nutricosméticos en alopecia? Claro que sí. Primero definamos qué es un nutricosmético. Un nutricosmético es una sustancia con valor nutricional o significado nutricional que lo que busca es mejorar la calidad del pelo, la piel y las uñas. Ahora bien, entramos en una gran zona gris porque en los últimos años la industria de la nutricosmética se ha multiplicado en la producción de este tipo de productos. Quiero hacer un llamado para que cuando los usemos en nuestros pacientes sea de manera concienzuda, sea sustancias o una sustancia que tenga comprobada eficacia, comprobada absorción. Un nutricosmético no es simplemente encapsular diferentes tipos de vitaminas y minerales, porque el intestino humano solo absorbe ciertas sustancias que tienen, digamos, ciertas características. Por ejemplo, si nuestra sustancia va a tener hierro y cobre, debe tener una relación adecuada de estos minerales, más o menos de 3:1, para que pueda absorberse. En diferentes estudios en alopecias o en efluvios han comprobado su utilidad la vitamina D, la vitamina B12, el zinc,
el ácido fólico y el hierro. También hay otras sustancias que en esta nutricosmética que intervienen, digamos, la calidad, el brillo del pelo, como el ácido pantoténico y la vitamina B6, porque pueden darle resistencia al tallo piloso. A nivel del colágeno y las gelatinas hidrolizadas, quiero hacer un llamado y es que no todas se absorben. Entonces, en el caso de usar este tipo de sustancias con nuestros pacientes, les aconsejo que se remitan a los estudios que tiene esa molécula sobre la absorción. ¿Cuál es el papel del colágeno en esta industria nutricosmética para el pelo? El pelo se ancla en el folículo piloso a través de la vaina radicular interna y externa. Se anclan más o menos así. El pelo está anclado al folículo formando unos enlaces así y estas vainas sí tienen, digamos, componentes de colágeno. También hay otras sustancias como las gelatinas solubilizadas que a mí me encantan porque enriquecen esta matriz, esta gelatina a través de la cual, como hablamos anteriormente, migran las señales activadoras de las células madre del bulbo a las células madre del promontorio. Entonces, si esta gelatina es rica, si esta matriz extracelular es rica, pueden migrar más fácilmente las sustancias activadoras. Pero mi llamado es a que hagamos un estudio concienzudo de ese nutricosmético que nos ofrecen, que esté en las concentraciones adecuadas, en las proporciones adecuadas y en una forma adecuada que primero sea absorbido y segundo no sea gastrolesivo. Acá quiero hacer un llamado sobre el uso indiscriminado de la biotina. Es una sustancia que se usa muy frecuentemente y quiero comentarles que las indicaciones son pocas en realidad. Les debemos dar biotina a aquellos pacientes que cursan con déficit de biotinidasa, que eso se da desde el nacimiento y se manifiesta en estos bebés con déficit, problemas neurológicos y convulsiones y alteraciones del pelo. En los pacientes que consumen anticonvulsivantes como la carbamazepina y la fenitoína, en pacientes, por ejemplo, en dermatología que toman retinoides orales por periodos prolongados, o en los pacientes y las personas que acostumbran a consumir huevo crudo, o en pacientes que tienen estados de perseborrea crónico. De resto, en la alopecia no tiene mayor aplicabilidad y el uso indiscriminado puede alterar la función tiroidea. Aconsejo sustancias más bien como las que mencioné anteriormente. Ok, bueno, usted habla de componentes. Nosotros decimos el zinc, el selenio tiene mucha importancia. ¿Cuál es la función del selenio en estos casos? Claro. Hay estudios bien diseñados en tricología y en dermatología que avalan el uso de estos dos minerales. ¿Qué hacen estos dos minerales? Son los carritos transportadores de las señales activadoras de unas células madre, de un nicho de células madre mesenquimales al nicho de células madre epiteliales. Y quiero hacer un llamado porque la mayoría de los pacientes cuando hacemos exámenes dicen, pero es que lo tengo en valores normales. Vuelvo a decir que el pelo, el ciclo del pelo depende de nuestras reservas. Y hay un valor determinado cuando evaluamos un paciente con caída de pelo o con alopecia. Entonces los minerales como el zinc, el selenio, son los carritos transportadores de estas señales activadoras. Y por eso deben estar en adecuados niveles más allá de los recomendados para la salud general, porque el pelo depende de las reservas. Muy bien, gracias doctora. Gracias a todos los que se están uniendo en vivo, 142 personas en tan poco tiempo. Eso nos dice que la gente está interesadísima en saber, en reforzar, y como esto es un vivo que estamos emocionados porque hay muchos dermatólogos uniéndose.
muchos tricólogos también. Agradecemos el tiempo de ustedes y la intención y el apoyo que nos están dando en estos momentos. La mayoría de la gente cuando tiene alopecia dice, bueno, a mí me recetaron, me recomendaron, una amiga me recomendó un champú. Pero ¿cuál es la función del champú en estos casos, doctora? Bueno, digamos el champú ideal es aquel que conserve el pH ácido del cuero cabelludo. El cuero cabelludo generalmente tiene un pH de 3.5. Es un champú que su detergente no tenga tantos grupos sulfatos, porque los detergentes agresivos con muchos grupos sulfatos, que a eso se refieren los champús sin sal, van a desbalancear el pH del cuero cabelludo y van a cargar el tallo piloso de cargas electrostáticas negativas, que eso nos va a producir más frizz. Va a limpiar los lípidos que cubren cada tallo piloso, entonces va a ser más susceptible al daño durante el peinado, el cepillado. El champú ideal también debe tener sustancias que hidraten el cuero cabelludo, que puedan desinflamarlo y que hidraten el tallo piloso para posteriormente un cepillado mucho más suave. Hay sustancias en los champús, en los acondicionadores, en los sueros o las mascarillas, sustancias muy especiales que son capaces de cubrir los poros que existe en cada pelito, porque sean estos poros por los daños cosméticos, pueden penetrar a través de esos poros, cubrirlos, también pueden penetrar a capas más profundas del tallo piloso, expandir un poco el grosor del tallo piloso y darle a nuestros pacientes una sensación de aumento de la masa capilar. Puede aumentar el brillo del pelo. Y son estas sustancias, digamos, las que yo recomiendo, sobre todo cuando el lavado es frecuente. Acá quiero hacer un llamado y es al lavado. Existen muchos mitos que si me lavo más el pelo se me va a caer. No. El pelo debe lavarse y el cuero cabelludo las veces que necesite para tenerlo limpio. Por lo tanto, si lo lavamos frecuentemente, es como se debe hacer, debemos usar un champú que tenga todas estas características. También desaconsejo el uso de parabenos, porque los parabenos son sustancias que ya se ha comprobado su potencial, digamos, en detrimento de la salud. Digamos, estas son mis recomendaciones generales a la hora de tomar la decisión en formular un champú para nuestros pacientes. Yo que me estoy lavando todos los días el pelo y muchas mujeres también, porque no estamos con la facilidad de poder ir a nuestras peluqueras. ¿Qué tan frecuente yo me puedo lavar el pelo porque me lo estoy mojando todos los días? ¿No me hará daño? ¿Qué tan frecuente en una semana me puedo lavar? Es algo que, digamos, tiempo, frecuencia exacta. Mira, la frecuencia exacta es lavar el pelo las veces que necesitemos para tenerlo limpio. Un pelo limpio, un cuero cabelludo limpio va a promover más fácilmente la salud de esa piel cabelluda y del folículo piloso. Cuando dejamos acumular todos los detritos celulares, toda la grasa, todo eso se va a convertir en un nicho proinflamatorio. También es muy importante que los pacientes que aplican alguna sustancia para el tratamiento de la caída del pelo o para el tratamiento de la alopecia, la zona folicular y perifolicular debe estar limpia para que este tipo de sustancias, que generalmente son oleosas, puedan penetrar adecuadamente en el folículo piloso. Entonces, mi recomendación es lavarlo las veces que se necesite para tenerlo limpio. Eso sí, tener en cuenta que el champú debe ser un champú adecuado, que promueva el pH del cuero cabelludo, que sea a la vez antiinflamatorio, que sea hidratante para el cuero cabelludo y que tenga un efecto protector sobre la fibra capilar. Bien, doctora, recibe saludos desde El Salvador, recibe saludos desde Honduras, pero Carolina Palacio tiene un público tremendo. Gracias a todas las personas que se están uniendo en vivo con nuestra conferencia de
el uso, las alopecias, la frecuencia de las alopecias o alopecia en cuarentena. Gracias a todos, tenemos una audiencia maravillosa en el día de hoy y se debe a dos cosas, se debe al conferencista y se debe también al tema, porque causa muchos inquietantes el tema de la alopecia ahora en nuestra cuarentena. Cuando yo me lavo el pelo, doctora, y uso el acondicionador o mascarillas, como nosotros le llamamos, ¿con qué frecuencia debo utilizarlo? Siempre que me lavo el pelo, ¿debo utilizarlo? Dígame la Siempre. frecuencia, por favor. Siempre. Siempre que nos lavemos el pelo, debemos usar acondicionadores. En el mercado existen múltiples moléculas que actúan como acondicionadores, unas mejores que otras. Hay unas moléculas muy robustas que no pueden penetrar en el tallo piloso, como hablé anteriormente, para repararlos. Hay otro tipo de moléculas que son mejor diseñadas, su peso molecular y su estructura es capaz de penetrar cada tallo piloso para repararlo, para aumentar su fuerza tensil, o sea, su capacidad de estiramiento y para fortalecerlo frente a los daños cosméticos que podamos hacer. Bueno, saludos. Hay personas que están preguntando constantemente, pero a veces son preguntas que usted está desarrollando. Por favor, la doctora acaba de hablar de la frecuencia de las mascarillas, es una pregunta que están haciendo. Saludos le mandan desde el Perú. Bueno, toda Latinoamérica yo creo que está conectado con la doctora Carolina Palacio en el día de hoy. Ecuador dice presente también. Robertino, gracias por comunicarte. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Doctora, nosotros abusamos de los alisados, de los secadores, del blower, como nosotros le decimos, de los tintes. ¿Qué podemos hacer ya cuando nuestro pelo está dañado por todos esos procesos que nos hacemos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, digamos en nuestra cultura latina, los alisados químicos son parte del día a día de nuestros pacientes, tanto mujeres como hombres. Toda sustancia que es capaz de penetrar al tallo piloso y cambiar su conformación es porque rompe los puentes disulfuro, que son los principales enlaces que forman la queratina. Para penetrar hasta allí deben deslizar todos los lípidos de la superficie de cada tallo piloso, deben producir un edema de las células de la cutícula, que las células de la cutícula constan de 3 partes, esto para cambiar la conformación. Estas células deben sufrir un edema para que penetre la sustancia que alcaliniza y rompe todos los puentes de queratina. También quiero hacer un llamado porque a nivel del cuero cabelludo quiero advertirles que esta es una piel que tiene gran capacidad de absorción de sustancias. Entonces todas estas sustancias pueden absorberse a través del cuero cabelludo y lo que yo veo en mis pacientes después de este tipo de procedimientos, más o menos al tercer a sexto mes, es que ocurre una caída abrupta, una muda abrupta de pelo, y se asocia porque estas sustancias, aparte de cambiar la configuración de los puentes de queratina del pelo, generan muerte de las células madre del folículo piloso, tanto del linaje mesenquimal como del linaje epidérmico. Y toda esta gelatina que les hablé anteriormente, por la cual nadan y se transportan las señales activadoras, es desnaturalizada. Es como si tienes un lago azul cristalino, queda como en un desierto. Aparte, también hay reportes, digamos, en las personas que frecuentemente lo manipulan de carcinomas nasofaringeos y tumores renales malignos. ¿Ok? Eso en cuanto a los alisados químicos. En cuanto a las tinturas, entonces existen las tinturas lavables, que son los champú color, que lo que generan es un depósito, digamos, de estas partículas en la parte superficial del pelo, son los menos lesivos. Los semipermanentes ya penetran un poco más en la cutícula y ya los permanentes, las tinturas permanentes, ya penetran todas las capas hasta llegar a la corteza.
Entonces también nuevamente barremos los lípidos de la superficie del tallo piloso, rompemos la cutícula y rompemos la corteza del tallo piloso. También hay sustancias que pueden generar irritación, dermatitis de contacto irritativa y alérgica del cuero cabelludo. En cuanto al uso frecuente del secador y la plancha, digamos que este momento es muy propicio para que descansemos de todo eso, para que podamos hacer una recuperación cosmética de nuestro pelo. Entonces, dejar descansar de la plancha, del secador, que lo que hace esto es evaporar los lípidos de la superficie del pelo y también hacer el pelo más susceptible a la ruptura. Entonces, ahorita descansar de todo eso, utilizar mascarillas y sueros que están diseñadas específicamente para cubrir, poner un poquito de cemento en estos huequitos del tallo piloso, para cubrir los poros y para aumentar la resistencia y elasticidad del tallo piloso. Doctora, entonces en esta cuarentena tenemos que ser naturales. Tenemos que dejar de pintarnos las uñas, tenemos que dejar de tintarnos, de pasarnos la plancha. No voy a traer un maquillista para que diga que no nos maquillemos, porque entonces vamos a morir, vamos a morir. Pero nada, todo sea por la salud. No es eso, lo que pasa es que, a ver, el pelo, las uñas, la forma de maquillaje, es como nos mostramos y nos interrelacionamos. Lo que pasa es que abusamos con el uso de tinturas, con el uso de alisados, y quiero hacer hincapié en que cada folículo piloso viene con una programación genética de tener tantas multiplicaciones durante su vida. Entonces no podemos abusar. Y yo sí soy una fan número 1, digamos, de la belleza natural. No salir pues sin maquillaje, sino de, en la medida de lo posible, estar sanos por dentro, para que eso salga a nuestro exterior. Si estás sano por dentro, si tienes adecuadas reservas, eso se va a ver en nuestro exterior. Y eso aplica mucho para el pelo, porque vuelvo a decirles nuevamente, el pelo depende de nuestras reservas, de nuestro estado hormonal, de nuestro estado metabólico, de nuestro estado emocional. Es una muestra de todo lo que llevamos por dentro. Vale, gracias doctora por sus consejos. Chicas, no se preocupen que tendremos tiempo entonces, después de la cuarentena, a volver a nuestras rutinas de belleza. Usted hablaba de que el estrés puede producir una alopecia, el estrés puede alterar nuestro cuero cabelludo. Claro que sí. ¿Qué pasa durante los periodos de estrés? El folículo piloso siempre está asociado a una glándula sebácea. Y durante los periodos de estrés, también por el impacto y el cambio en la secreción hormonal y metabólica, esa conformación lipídica de lo que produce la glándula sebácea cambia. ¿Y cómo cambia? Cambia a la producción de lípidos mucho más proinflamatorios, porque tenemos dos tipos de lípidos, dos tipos de grasas, las antiinflamatorias y las proinflamatorias. Entonces, este cambio a nivel de la secreción de la glándula sebácea va a llamar cascadas más inflamatorias. Y así como tenemos microorganismos a nivel intestinal, también tenemos microorganismos a nivel de la piel. En el cuero cabelludo específicamente hablamos de hongos como la malacesia o esporas. Entonces, estos lípidos que tienen más concentración de sustancias proinflamatorias van a ser desdoblados por microorganismos que normalmente tenemos. ¿Y qué va a hacer esto? Pues va a formar todo un nicho y un ambiente proinflamatorio, y todo lo que se inflama pues no va a funcionar de manera adecuada. Eso se va a traducir en el paciente como cuero cabelludo rojo, descamación, que puede ser seca o descamación grasa, prurito en el cuero cabelludo y tricodinia, que definimos la tricodinia como esa sensación de disconfort, dolor o ardor en el cuero cabelludo. Hay personas que están mencionando a una persona que durante el embarazo
puede tener alopecia o caída de pelo, ¿qué sustancia usted puede recomendar en esas pacientes para una alopecia en el embarazo? Que Claro sabemos que que las sí, mujeres embarazadas son un punto aparte, ¿no? más delicadas. Ujú. Digamos, el embarazo es una etapa muy especial de la vida que genera cambios hormonales, cambios metabólicos. En general, durante el embarazo, sobre todo en el último trimestre, el pelo va a tener un impacto positivo por las hormonas, sobre todo el estradiol. Pero hay mujeres que si antes del embarazo sus reservas de los oligoelementos que mencioné anteriormente, vitamina D, hierro, zinc, ácido fólico están bajas, entonces esas pacientes pueden cursar con un aumento de la caída del pelo. En este caso hay que usar sustancias que tengan estudios para ser usados en esta época de la vida porque la prioridad es la salud del feto y del neonato. Hay sustancias en el mercado avaladas para el uso en el embarazo y en el posparto. El posparto es otra etapa muy importante donde todos esos niveles hormonales altos que teníamos, que específicamente hacían que el pelo se pusiera muy bien, van a caer porque comienza otro pico hormonal que es el de la prolactina para que la mamá pueda lactar, que tiene un impacto directo negativo en el ciclo del pelo. Extractos de plantas, digamos, se estudian para comprobar la seguridad y eficacia en estas épocas de la vida de la mujer. Entonces, digamos, el minoxidil está contraindicado durante el embarazo, aunque está avalado durante el periodo de lactancia por la Sociedad Americana de Pediatría, es mejor no usarlo porque pues es una sustancia que tiene impacto vasomotor. Entonces, yo lo desaconsejo en estas épocas de la vida, pero sí tenemos otras sustancias con extractos vegetales, como el rosmares oficiales, que puede tener un efecto similar al minoxidil y sin exponer a la madre, ni al feto o al neonato a efectos negativos. También durante el posparto, las mujeres, la mayoría, van a cursar con deficiencia de hierro, de ácido fólico, de vitamina B, de vitamina D. Entonces es importante iniciar la reposición con una molécula que nos asegure su seguridad, pues que sea segura y que se absorba. Que el nutricosmético que nos presenten tenga estudios de absorción. Eso es muy importante. Claro. Doctora, decirle a la audiencia que vamos a tener un tiempo limitado para las preguntas, que dejen sus preguntas para ese tiempo porque le estoy leyendo y luego se me van a escapar. Vamos a hacerlo de acuerdo, ¿no? Cuando yo avise el tiempo para las preguntas, pues háganla porque no quiero que la doctora deje de preguntar, deje de contestar algo que para ustedes es importante. Doctora, hoy día se habla mucho de los trasplantes de pelo, pero yo quiero saber cuándo un paciente puede realizarse el trasplante de pelo. ¿Es apto para realizarse un trasplante de pelo? ¿En qué momento? Bueno, cabe la pena resaltar que el trasplante de pelo es una técnica complementaria para el manejo de la alopecia. ¿Ok? No es una cura, es un manejo complementario. ¿Cuándo operar un paciente? Primero, en el caso de la calvicie masculina, de la alopecia androgénica masculina, recomendamos que se operen pacientes que tengan una alopecia estable, o sea, que no estén en un periodo de caída aguda y que tengan adecuada adherencia a su manejo, sea con lociones, con pastillas, champú y nutricosméticos, que digamos que es toda la gama de la que disponemos. En el caso de las mujeres, el trasplante capilar es un poco más controvertido. Primero porque la alopecia androgénica femenina es un poco más difusa. ¿Eso qué quiere decir? Que afecta todas las partes del cuero cabelludo. Entonces, también al afectar la zona occipital, que es donde tomamos los pelos para trasplantar a donde hay el defecto, pues puede estar afectada por esta alopecia. Entonces, ¿cuándo operar una mujer? Primero, obviamente, cuando tiene su alopecia estable, o sea, no está en un periodo de caída aguda. Segundo,
que sus comorbilidades en el caso de tenerlas estén compensadas. Me refiero, por ejemplo, a trastornos hormonales o metabólicos. Y cuando la paciente tenga adherencia al manejo médico y con el manejo médico previo hayamos mejorado tanto la zona occipital donante como la zona receptora. Siempre después del trasplante también debe seguirse con manejo médico. Entonces, después del trasplante, ¿qué yo debo hacer para, como usted dice, el manejo médico? ¿Qué debe hacer mi tricólogo, mi dermatólogo en el periodo post-trasplante? Bueno, entonces existe una época de post-trasplante inmediato, donde acabamos de sembrar los folículos, pasarlos de la zona donde hay más a donde hay menos, y esos folículos necesitan un adecuado microambiente para generar los vasos que lo van a nutrir para que se pueda pegar a ese nuevo territorio. Entonces, en ese momento, digamos, acudo a los nutricosméticos o a la suplencia de minerales o vitaminas que tenía nuestro paciente. Eso es muy importante para que el folículo tenga un nicho adecuado donde pegarse. Después del periodo de costra, el paciente va a sufrir una muda de pelo, donde los pelitos que sembramos se caen, pero los folículos están ahí. Entonces tenemos que promover el recrecimiento de esos folículos, haciendo que el pH del cuero cabelludo sea normal, que el pH del cuero cabelludo no se inflame, no tenga muchas costras, mucha descamación, para que ese microambiente promueva el recrecimiento del folículo. Y ya en una fase, digamos, a los 3 meses ya, que comienza el recrecimiento con todo lo que hemos hecho en nuestros pacientes, pues iniciar el manejo Gold estándar dependiendo de cada paciente, de cada tipo de alopecia. Es muy importante siempre aclararle a los pacientes que hay que seguir el manejo médico, que todo lo que tenemos a disposición para nuestros pacientes son manejos complementarios. ¿Listo? Y eso le debe quedar muy claro a todos nuestros pacientes. Que no es hacerme el trasplante de pelo, ir a la segunda cita y desaparecer. No es así. No. Doctora, ¿qué pasa con esos pacientes que no quieren tomar el finasteride, el dutasteride y esa sustancia? ¿Qué alternativas hay entonces para ellos? Listo. Hay muchos pacientes que tienen el temor de tomar este tipo de moléculas como finasteride, dutasteride, o en general mujeres en edad reproductiva, aunque se pueden usar, pues hay que tomar ciertas precauciones, entonces muchas de ellas muestran cierto temor. Para este tipo de casos tenemos moléculas de extractos vegetales como la Serenoa repens, el saupalmeto, la semilla de calabaza, que podemos usar, extractos de semilla de calabaza que podemos usar con un mecanismo de acción similar a este grupo de inhibidores de 5-alfa reductasa, con un potencial muchísimo menor de todos estos potenciales efectos adversos, sobre todo a nivel sexual o en las mujeres, que puede producir un poco de dolor mamario y que durante este tratamiento está absolutamente contraindicado el embarazo. Entonces, sustancias como las que mencioné anteriormente están avaladas por su mismo mecanismo de acción. Obviamente hay que advertirle a los pacientes que no tienen la misma potencia, pero sopesamos con nuestros pacientes, les explicamos muy bien la potencia del medicamento, el potencial de efectos adversos, y se trata de tener una estrecha conversación con nuestros pacientes que entiendan el riesgo versus el beneficio. Pero nuestro deber como especialistas es tener toda la gama posible para ofrecerle a nuestros pacientes. No es que el paciente se adapte a nuestro tratamiento, es que nosotros adaptemos nuestro tratamiento para el estilo de vida del paciente, para los requerimientos del paciente, porque este es el éxito en la adherencia al tratamiento. Gracias, doctora. Sabemos que el tiempo en los live es un tiempo limitado. Estamos casi llegando al final de nuestro live. Si
no agotamos todas las preguntas, que hay muchas preguntas, podemos entonces seguir con otro live consecutivamente. No se vayan de la pantalla, por favor, que vamos a continuar con este live. Tenemos 163 seguidores y un montón de preguntas, pero hay una pregunta que me la hicieron específicamente los dermatólogos y dicen, ¿a qué usted le atribuye el aumento de los casos de alopecia frontal fibrosante y qué usted recomienda en esos tratamientos? Bueno, lastimosamente la alopecia frontal fibrosante, que hace parte de las alopecias cicatriciales linfocíticas, viene en aumento. El año pasado, en el Congreso de Investigación de Tricología, ya se describieron las mutaciones genéticas asociadas con la predisposición genética a hacer este tipo de alopecia, porque hay casos de agregación familiar o en ciertas razas o épocas de la vida. Entonces, aparte de esa susceptibilidad genética que es heredada, esta epidemia puede corresponderse también con el uso de sustancias a nivel de la cara o del cuero cabelludo. Se han hecho varios estudios, algunos han implicado sustancias como la oxibenzona, la obobenzona y el titanio, que muy frecuentemente están en los protectores solares, en la industria cosmética y en los maquillajes. Muy probablemente a esto se deba esta epidemia, al tener la asociación de las mutaciones genéticas que lo predisponen y al contacto con sustancias del medio ambiente. Digamos, hasta ahora, esas tres sustancias son las que más frecuentemente están implicadas en los estudios. Pero actualmente no disponemos de una lista mucho más amplia, mucho más confirmada con la que podamos decirle a nuestros pacientes. Actualmente, desde el año pasado, en este tipo de pacientes, entonces desaconsejamos la aplicación de cualquier sustancia, protector solar, hidratantes, maquillajes, bases, en esta zona de la frente, porque puede ser esta sustancia la que torea ese rechazo inmunológico del folículo. Entonces es muy extraño y mis pacientes me abren los ojos cuando yo como dermatóloga le digo, no te pongas protector solar en la frente. Sí, pero hay estudios que avalan este tipo de medida en nuestros pacientes. Ok. Señores, estamos terminando con el tiempo que nos da, que nos ofrece el live. Recuérdense que vamos a seguir continuando con esto. Solamente tienen que volver a conectarse, solamente tienen que volver a hacer sus preguntas y solamente tienen que seguir mandando corazones. Doctora Carolina, tenemos el tiempo ya encima. No se vaya porque usted nos va a decir luego. Entonces, seguimos hablando de la alopecia frontal fibrosante. Y sigue la próxima pregunta. No se me vayan. Voy a aprovechar para saludar a todas las personas que se han unido, todas las personas que le dicen hola desde todos los países latinoamericanos y de Europa, porque vi a un seguidor desde Alemania conectándose con nosotros en nuestro live. Qué bueno que la gente está en casa, qué bueno que la gente está orientado a seguir su vida dentro de la casa. Recuérdense que el tiempo va a pasar y que la vida continúa. Que nosotros como dominicanos, como colombianos, como latinoamericanos, como europeos, tenemos el suficiente motor, la fuerza, porque estamos dentro de la casa alimentando nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Y como dice Santa Teresa de Calcuta, esto también pasará, pero pasará si nos fortalecemos dentro, si ponemos de nuestra parte y si tenemos una actitud de positivismo, de fortaleza. Y yo sé que todos los seres humanos del mundo quieren salir de esto. Así que contamos contigo, contamos con tu fortaleza. Recuérdate que tenemos que salir con la mejor cara, con la mejor sonrisa y con la mejor actitud. Y para ello necesitas alimentarte dentro de Quédate en Casa. Doctora Carolina, antes de continuar nuestro live, algo para la gente que estimule el quédate en casa. Claro que sí. Primero quiero saludar y enviar un gran abrazo virtual a mis colegas y amigos de El Salvador, Honduras, Ecuador, Perú, España, Alemania,
A mis pacientes un gran abrazo de cariño porque son ellos los que me impulsan a ser mejor cada día. Los invito a quedarse en sus casas, en familia, fortaleciendo nuestro espíritu, nuestra alma, fortaleciéndonos con nuestros familiares, amigos a través de videollamadas. Este es un momento de renovación, un momento de cambio, un momento como donde la oruga fea se convierte en una gran mariposa. Yo creo que después de esto vamos a ser mejores seres humanos y eso es lo importante en estos tiempos de reflexión. Exacto, no pensemos en todo lo negativo, pensemos en que después de un momento de crisis salimos más fortalecidos de ella y esto quizás es la prueba de que Dios nos está fortaleciendo de esta manera. No podemos cuestionar por qué, sino para qué. Así que mis queridos amigos, vamos a seguir adelante y vamos a continuar con el tratamiento complementario de la alopecia frontal fibrosante en nuestro próximo espacio. Las personas que quieren hacer preguntas, le hemos dado un espacio a pacientes y hay muchas preguntas de pacientes que están con alopecia, que se le está cayendo las pestañas, que se le están cayendo las cejas, que si la tiroide, el hipotiroidismo, en qué medida pueden ellos manejarse ahora, que están en cuarentena, que tienen problemas de tiroides y que se han descontrolado. Queremos decirle todas las respuestas, queremos aprovechar a la doctora Carolina Palacios. No se vayan, quédense con nosotros, que en breve volvemos. Así que, chao, chao, los espero de nuevo, doctora, conectarse de nuevo con nosotros en tan solo 4 segundos. Bye. Claro que sí.